La gran mayoría acaba de manera poco positiva. Bienvenidos una vez más a Vaya 3 Podcast, un video podcast de emprendimiento, negocios y La vida. Tres voces se juntan en un rincón con copas alzadas y fuego en la acción, hablando de sueños y de decisión. Es Vaya 3 Podcast, pura conexión. pues sí, y la vida misma. Y por ello hoy vamos a hablar, suena un poco a refrán de abuela, pero la realidad es que siempre nos decían, donde tengas la olla, no metas la amiga, no lo hagas. Bueno, o dicho de una manera más fina, Venga. ¿es buena idea mezclar relaciones y negocios? ¿Abrimos melón? Melonazo. Chispitas. Venga, Bueno, chicas, ¿quién pues se atreve a hablar de este temazo? Me llaman, me tengo que ir. No, amiga, quédate, que hay que dar la cara. Además vamos a hablar en todos los sentidos, Claro. Con la pareja, con amigos, con familiares. Las relaciones con los familiares es complicado. El tener negocios con la familia tiene que... Porque claro, la familia siempre seguirá siendo la familia. O sea, tú no puedes coger y decir, ahora el negocio no nos ha ido bien, no hemos trabajado bien juntos, vamos a separarnos y me saco la sangre. No puedes, No. no puedes, es lo que hay. O Con los amigos contratarles. puedes perder amistades y con las parejas ya ni te quiero contar. Entonces vamos por partes, como dijo Jack el Destripador, ¿no? Ah, sí. Yeah. Entonces, aquí, cuando montamos un negocio y compartimos, hacemos una sociedad, algunos habrán tenido malas experiencias, otros les habrá ido estupendamente, les estará yendo estupendamente, pero algunos no. Vamos a hablar de esa parte. Yo voy a dar mi punto de vista como asesora fiscal que fui muchos años de mi vida y Y mi hemos madre... conocido muchos casos. Bueno, exacto. Sí. Y mi madre siempre me decía, hija mía, las medias para los pies. Cosas sabias de refranero y de las madres. Pero es verdad que se ha visto, vimos muchos casos, además tengo casos muy frescos en la mente de amigas que tienen un proyecto parecido, que empiezan y de repente, bueno, pues la cosa no va bien por lo que sea y se acaba perdiendo, evidentemente se pierde el negocio, se pierde la amistad y encima queda un sabor bastante amargo, ¿no? De esa experiencia. Sí que es cierto que tú dices que hay casos que funcionan bien y creo que luego hablaremos de cosas a tener en cuenta para que eso ocurra, pero la gran mayoría de los casos han terminado en negativo, es decir, es algo que suele generar bastante controversia en las relaciones del tipo que sean y bueno, hay muchos factores que influyen en ello, pero la gran mayoría acaba de manera poco positiva. Claro, porque Lamentablemente. al final estamos hablando de relaciones personales, ¿no? Que cuando tenemos ese negocio, esa relación personal, la confianza, esa fina línea, ¿no? Que no sabes ya si esto es personal o profesional, Claro. bueno, pues ahí es donde se pueden dar muchas cosas de este tipo. Y eso es muy difícil controlarlo. Esa línea, cuando tú, sobre todo en el caso de la familia, ¿no? Cuando son familia, hay una relación previa antes de montar la sociedad o de ser socios en un proyecto o en una empresa. Entonces hay una relación previa que está acostumbrada a ser de una determinada manera. Cuando hay una sociedad, es muy difícil marcar la línea de no, aquí no eres mi primo, no eres mi hermano, no eres mi hermana, aquí eres mi socio o mi socia, ¿no? Ay, entonces hay a veces que tu opinión, mi opinión, tu punto de vista, mi punto de vista, cuando son sociedades de personas totalmente desconocidas que se unen específicamente para esto, y que luego ya con el tiempo pues puede llegar a haber una relación de amistad o lo que sea, es mucho más fácil que evolucione bien, positivamente, porque no hay una relación previa, no hay vicios anteriores. Y, Claro. y no crees que puede ser porque al final en una relación previa, o sea, hablamos de familiares, amigos, no estemos acostumbrados a poner ciertos límites que Ese es marquen, otro ¿no? La manera de cómo nos vamos a tratar dentro de lo que es la parte, o sea, no sabemos disociar la parte de, tía, venga, que mal lo has hecho y tal, no sé qué, porque influye mucho los estados de ánimo, ¿no? De cada uno que pille. Totalmente. No se saben poner límites, entonces, Totalmente. claro, al final lo que te dicen o lo que tú dices no suena igual que si te lo dice alguien ajeno donde no hay emociones mezcladas. O a veces también ocurre que
te sabe mal decirle a esa persona por esa relación previa, por esas emociones, pero entonces lo que hacemos es acumular, y eso llega un día que explota. Eso explota siempre. Llega el punto determinado en que ya no puedes aguantar más y eso es un grave error. Yo creo que no hay que acumular, hay que hablar las cosas. Yo creo que ese es un desgranarlas. punto, esa parte de no querer decirle porque te sabe mal, pero creo que hay otros casos que ¿qué pensáis de que aquí tenga que ver el ego? Muchísimo, porque al final inconscientemente es quién es mejor, que eso es lo que nos han enseñado siempre a, pues bueno, sobre todo entre hermanos, primos, amigos, y ya entre amigos todavía entra un poco más esa parte como más aséptica, ¿no? En el tema del ego, pero sigue estando, porque yo creo que por tendencia somos envidiosos, hay gente que más en medida o no, porque nos han educado a compararnos todo el tiempo, entonces tú estás como ahí rivalizando en plan, lo que tiene bueno de él me falta a mí, que es lo que hablábamos en otros episodios de la comparación, y al final entran como otros conflictos emocionales que nada tienen que ver con el negocio, pero que te van llevando a tener una actitud. Y que en lugar de sacar la parte buena de eso, es decir, yo me encanta tener un socio o una socia que realmente me complemente, que lo que tiene ella yo no lo tengo y lo que yo tengo no lo tiene ella. Eso debería de ser la clave. Eso debería ser fabuloso, ¿no? Es como un matrimonio, ¿no? Nos complementamos y nos ayudamos y nos colaboramos mutuamente para que el negocio sea un verdadero éxito. Pero normalmente no suele pasar esto, es lo que tú dices. Hay esa comparativa y ese riesgo de rivalidad malintencionada o maliciosa. Y eso es un verdadero problema. Y también creo que influye mucho, que bueno, estamos hablando de cuando montas una sociedad y ya eres una persona adulta, y también, aunque tú te llevaras muy bien y te lleves muy bien con la persona, con tu socio o socia, también influyen las parejas, ¿no? Generalmente si hay parejas y demás, ¿no? Que además, porque al final, vamos a ser claros en algo, o sea, tú montas una sociedad con un proyecto porque puede ser la pasión de tu vida, pero lo montas para ganar dinero. Entonces, tú con la persona con la que la montas puedes tener muy claro tus objetivos económicos y demás, pero luego están los que se acoplan, los colindantes, que a lo mejor, ¿y por qué él tiene que hacer no sé qué? ¿Y por qué tú tienes que ir a esto? ¿Y por qué no va no sé quién? ¿Y por qué? Y entonces eso es un ruido, claro, que vas a casa y es como, no tengo bastante, ¿no? Con las vicisitudes del negocio, como que llego a casa y tienen que opinar de cómo estoy llevando esto, de cómo no lo llevo y de cómo lo llevo. Totalmente. Entonces, es peligroso, o sea, quiero decir, no vamos a hablar solo de lo malo, porque hay sociedades que han tenido buenos resultados y siguen teniéndolo, porque de hecho hay un montón de sociedades, pero creo que cuando hay relación anterior, yo creo que lo que diferencia una sociedad cuando no habéis sido amigos, amigas, familia ni nada, es que la comunicación inicial es mucho más asertiva, o sea, los objetivos son mucho más claros, porque no estamos pensando en pasado, o sea, no tenemos ahí esa hemeroteca, ¿no?, de comparativa, y entonces solo se ve desde ese punto en adelante. No hay una... Claro, que la relación empieza siendo laboral. Claro. ¿No? Empieza siendo una relación en es ese más caso, aséptica en todo lo que es emocional. Es profesional, laboral, y luego pues sí que se puede dar una amistad, pero a posteriori de otra manera. Al final, es que ahí se están conociendo desde cero. Diferente. Es como cuando te echas novio, es una convivencia, estás conociéndote desde cero, entonces ahí empieza, digamos, la parte bonita de conocerse de una forma transparente. Pero no hablemos solo de sociedad, quiero hacer un matiz, y es para aquellas personas que trabajan para otro también, que a lo mejor son amigos. Imagínate que tienes una amiga que tiene una empresa y te contrata. Eso lo veo más complicado. Y te contrata. Súper complicado. Y está la amiga por encima de ti. Y tú eres tu empleada, amiga, familiar, tu marido, X. ¿Cómo se llama eso? Porque a veces volvemos a las comparativas, el trato previo. En el negocio, en el trabajo es el trabajo, ¿no? Tu jefa, la jerarquía que hay es la que hay. Y a veces separar eso es complicado. Es difícil. Esa línea es muy fina. Y puede ser o que exijamos más por ser familia, o al revés, exijamos menos. O que sintamos que nos exijan o nos sintamos más. Exacto, porque a veces te sientes tú como diciendo, lo tengo que dar todo para que los demás compañeros de trabajo no piensen que porque soy la prima de estoy aquí por enchufada, ¿no? Y es como una presión añadida, que te lo estás montando tú en tu cabeza. Y luego piensa una cosa, tú quedas con tu amiga a lo mejor y lo que haces es despotricar del jefe, en plan, te desahogas, ¿no? En plan, tú fíjate hoy lo que me ha dicho, aunque el jefe sea una bellísima persona, pero todos nos hemos desahogado alguna vez. Es que viene con tal, no ha ido al baño y no sé qué, o no sé cuánto, ¿no?
y de repente eso se acaba porque la persona con la que a lo mejor despotricabas ahora pasa a ser tu jefa Claro. o jefe y de repente dices, y ya, ya empieza ese recelo Sí. por ambas partes, porque piensas, igual que lo hablaba del otro, lo dirá Sí. de mí, me estaré comportando. Es Es complicadísimo. complicadísimo. Las relaciones en general, las relaciones humanas, son muy complicadas. Yo a veces digo, me voy a volver veterinaria, porque es como más sencillo, ¿no? Los animales como que... Pero es verdad que las relaciones humanas en general son complicadas. Pues imaginaros cuando, además, es que me gustaría que entráramos en ese tema un poco, porque yo conozco casos en los que además, por ejemplo, y voy a poner un ejemplo que conozco, de un marido con su mujer, que supuestamente son socios, pero él es el típico manipulador aprovechado. Ella se deja la piel, trabaja como la que más, precisamente porque no piensa en los empleados que al ser la mujer del jefe, encima ser guapa, puede ser, bueno, que esté allí por enchufe, ¿no? Sino que se deja la piel. Y él, pues, disfruta de aquello. Y, bueno, yo también, a lo mejor si tuviera según qué nivel tampoco iría mucho por la oficina, no lo sé. Pero hay personas como que abusan también, que pueden llegar a abusar por la relación que tienen con el socio, el colaborador o el empleado. Es que yo creo que todo Ahora parte que yo creo que ahí de la entra- persona. claro, entramos quiero en decir. tema cómo ya eres antes en esa Claro. relación de tener un negocio. Claro, Ajá. ¿no? claro, Yo creo que es un claro. reflejo, porque al que ahí final, no tiene que ver el negocio, si uno ahí es tiene buen- que ver la cómo es persona. cada una Si uno persona. es bueno fuera, es bueno dentro. O sea, nadie puede ser de una manera en un sitio y en Bueno, otro no. yo he ¿no? visto casos, he Sí. visto gente que vende una imagen fuera. Bueno, Pero tú lo has ¿habéis dicho, visto? vende una imagen Vende fuera. una imagen Eso fuera. no significa que es así. No, exacto. Pero, sí, ¿habéis visto la serie Ángela? No. De Netflix. No, la tengo pendiente para ver. Recomendadísimo, Sí, sí, la tengo pendiente para ver. recomendadísimo, porque es precisamente un hombre que mantiene una imagen fuera con todos sus conocidos, familiares, gente más cercana, que no tiene nada que ver con lo que es en casa claro, realmente. Eso hemos tenido pero- en muchas casas, ¿eh? Pero eso No, no, ya pero es extremo, Pero es- en su fondo sí que es así. Entonces, fondo es así. claro, eso ya es también vender, engañar, manipular, Sí. pero también fuera del entorno. Sí. Y luego depende todo, yo creo que como siempre tiene que ver con las bases de la persona, ¿vale? Los valores. Los valores, la educación. Mis padres han sido empresarios, socios y han trabajado siempre juntos y por ejemplo ellos Qué lo hacían con gracia y al revés. Mi madre decía, no, es que tengo un lío con el jefe. O el otro decía, no, es que tiene un lío con su secretaria. Y jugaban Qué buena, también con claro, eso claro. y por supuesto luego se tenía que ver un trabajo, unos resultados Claro, y- claro. pero entonces también al final es un poquito cómo seas tú, cómo lo lleves. Es Y la otra complicado, persona, claro, claro. o sea, es una manera ideal de llevarlo porque pones esa parte de humor y quita el hierro a cuando hay, Eso, porque, sí. porque bueno, también sabemos todos, como en todas las relaciones de pareja igual y de amigas, que cuando hay abundancia, pues todo es guay, Sí. jaja, fiesta, Sí. pero cuando vienen las vacas flacas es cuando hay que dar el do de pecho y mostrar la mejor actitud, porque todos nos dejamos llevar por el Sí. desasosiego y acabamos pagándolo con el que tiene más cerca. Pero yo, por ejemplo, siempre he dicho, yo sería incapaz ya no solo de tener una sociedad con mi marido, sino de trabajar en el mismo sitio que él, porque al final estás todo el día, que conozco muchos matrimonios así, Mucho. y llegas a casa y ¿de qué hablas? Es decir, al final creo que llegas a casa y ni hablas, porque lo que no quieres es hablar de nada, en plan, Yo por necesito eso no desconectar del trabajo, de ti, Claro. y Yo de por eso todo. no quería ser empresaria y mírame, porque yo llegaba a casa y otra de la empresa y siempre se hablaba de la empresa y era Pero yo monotema. reconozco que Pero yo bueno. soy un caso aparte en ese sentido. O sea, yo he tenido una amistad con la que fue mi jefa, tú y yo compartimos la experiencia de haber trabajado en asesorías fiscales las dos. Yo mantengo una amistad con la que fue mi jefa durante muchos años, 23 años de mi vida, que se dicen rápido. Y sabíamos, o sea, yo sabía que en todo momento ella era mi jefa, pero también luego nos íbamos a tomar un gin tonic, la mar de contentas y felices, disfrutando. Y luego además he sido compañera de trabajo de mi marido durante muchos años también y lo he llevado súper bien, pero porque yo tengo una forma de ser, creo que... Ahí depende mucho, claro. Sí, yo Hablábamos intento- de eso, que parece que como que solo ensalcemos lo negativo de tener una sociedad con gente de tu entorno cercano, pero también hay positivos, porque yo sé que Davinia, por ejemplo, ¿no? Mantuvo una sociedad, cuéntanos tú. Sí, claro, aquí además es que fue un poquito a la inversa, que yo creo que a lo mejor puede estar un poco Puede también influir. ahí la clave, o por lo menos puede influir. Bueno, pues en mi caso yo tuve una sociedad con una persona, con una chica que la relación empezó laboral y profesional. O
O sea, nosotros nos conocimos en ambiente laboral y, bueno, vimos que teníamos cosas en común, que podíamos juntas llegar a más. Oye, pues tú aportas esto, yo aporto lo otro, y ahí surgió la sociedad. Y después nos hicimos amigas. Y surgió y siguió la amistad. Claro, a día yo de creo hoy que sigue estando. eso es amistad. más o sea, puede pasar o sea, puede terminar de la mejor manera posible cuando empieza así. Claro. Cuando empiezas Pero, con por mucho ejemplo, mejor. nuestro Pero bueno, caso, chicas, disolviste la sociedad, que es lo que hablamos un poco a donde vamos a Sí. ir, cuando luego se termina a lo mejor la relación laboral y seguís teniendo... totalmente, seguimos teniendo amistad, seguimos teniendo relación, pero muy frecuente, y además ese paso de, bueno, no se disolvió, sino que me lo quedé Sí, bueno, me yo, refiero a la pero relación. incluso ahí hubo una ayuda por parte de ella, para facilitar, para ponerlo Fíjate. todo tal, para dar eso. ¿Por qué? Porque además la relación había sido genuina desde el principio, nos había ido muy bien en la parte profesional y tal, y luego pues encima había surgido esa relación de amistad. Igualito que a mí, vamos. Sí. Igualito. Pero, bueno, y contabas que con nosotras... Claro, nosotras al final también, porque al Sí. final somos socias en Sí. este proyecto y amigas, Sí. pero la amistad también ha surgido después, A través del proyecto. a través Exacto. del proyecto o de otras cosas Bueno, profesionales. y de la enajenación mental que nos Sí, dio en ese eso momento. siempre, eso siempre. Porque no es que no fuéramos amigas, que no nos conocíamos, por lo menos tú y yo, y de repente es como de ahí ya 3 días. Fue un gran hermano como muy, muy acelerado. Muy intenso. Pero porque al final, chicas, yo lo que creo, y aquí está la clave, ya no que familia, amigas, tal, sino que tú, a la hora de un proyecto, de una sociedad, de poner algo en común, tienes que hacerlo con personas que tengan los mismos valores, con personas con las que conectes. Totalmente. Y a veces con la familia no conectas. Ya. No, exacto. Es verdad, la familia Te es... toca. Te toca, exacto, es donde te ha tocado a ti nacer y criarte ahí, pero realmente los amigos los eliges tú. Entonces, yo creo que, y para los negocios sí que hay que intentar tener el mejor ojo posible. Puede salir mal, como todo Sí, en bueno, esta luego vida, hay contexto evidentemente. y situaciones Claro. que se nos escapan de las manos. Pero también es que hay que ceder muchas veces. Yo creo que también hay que, por nuestra parte, también tenemos que ser conscientes de ponernos siempre en la parte de la otra persona, ¿no? Un poco para ayudarnos, para que este proyecto vaya lo mejor posible, que todas las partes estén cómodas, que intentar escuchar a la otra parte, ¿no? Lo que siente, lo que piensa, hablar más a menudo, no acumular todas esas Claro. cositas que se van acumulando y sobre todo ser transparentes, cosa que yo ahí sí que tengo que decir que tuve una muy mala experiencia por falta de transparencia y eso es lo peor que te claro, puede Sí, pasar. pero ahí quería entrar, Jessie. Al final, tú puedes tener, ¿no?, amistades de muchos años, donde te ves en momentos puntuales, siempre en momentos casi siempre divertidos, ¿no?, de salir, de tal. El contexto cambia. Claro, y compartir, pues, he tenido un mal día, amiga, y como que te desahogas. Yo ahí pienso, en tu caso concreto, porque lo conozco, y en otros que también he tenido, que al final tu amiga viene y se desahoga contigo y te cuenta su versión, evidentemente, Sí. ¿no? Y como pasa como las amigas con su pareja, que te cuentan su versión, pero siempre hay que como que conocer todas las versiones, que eso es inviable muchas veces, ¿vale? Sí. Entonces tú siempre, lo digo voy a ir al tema de los valores, porque yo creo que cuando tú decides montar una sociedad con alguien es porque en cierto modo crees que estás alineada en valores. Totalmente. Porque los estás compartiendo en momentos de dispersión, de diversión y demás, y como que ahí vibramos un poco en la misma energía, y entonces piensas, "Buah, pues si ya siempre nos juntamos, porque son Nos amistades llevamos que- súper bien. Claro, amistades que las ves muy a menudo y piensas, nosotras podíamos, nos vamos de viaje juntas, venga, Sí, podríamos vivir claro, juntas. pero- Claro, entramos ya independientemente de los valores, en la percepción de el dinero que tiene cada una, ¿no? La percepción que tenemos Sí, sí, cada sí. una del tema económico, que ahí es cuando tú entras en una sociedad. Yo creo que tú puedes montar una sociedad y que, digamos, es como en las parejas, ¿no? Que te juntas y de repente congeniamos muy bien, pero luego vamos evolucionando cada uno en caminos diferentes, y por eso hay muchas parejas que llegan a un punto en que no tienen nada en común. ¿Crees que en las sociedades puede pasar igual, quiero decir, con las amistades y demás? Yo también lo creo, pero lo creo absolutamente, primero porque las personas seguimos creciendo a nivel, bueno, pues mental, de valores, de creencias, de gustos incluso, o sea, nos van cambiando, ¿no? Los gustos, claro. lo que te gustaba ayer, mi madre a veces me dice, hija mía, te he hecho un tomate verde maravilloso, y ya lo que no sabes es que ya el tomate verde ya no me gusta, era cuando tenía 12 años, mami, 10 añitos, ahora ya no. Entonces, vamos evolucionando, vamos cambiando. ¿Qué pasa? Que en una sociedad donde estoy no 24/7, pero casi con A veces esa otra pasas más persona. tiempo que con Claro, tu que con tu familia en propia tu casa. familia, exactamente. Y vamos cambiando quizás formas de pensar y de ver las cosas.
Por eso es tan importante en algún momento parar y decir, uy, cuando tú ves que el camino va, uno va por la izquierda, otro va por la derecha, pararnos en el centro y decir, un momento, vamos a hablar. Totalmente. Vamos a hablar. Pero no venir, sobre todo cuando hay una amistad de años y de años, que de repente una persona se transforme de la noche a la mañana y eso Que sí suele ser porque ahí hay una acumulación. hay una acumulación Porque de no hay- algo. Bueno, acumulación, Pero- yo creo que entran en juego muchos factores. No, Acumulación. me refiero que esa persona está estado- acumulando en vez de pararse y hablar y decir, oye, me siento así, o pasa esto, o lo que sea, o no es lo que yo pensaba. Pero bueno, yo va creo que hay acumulando. gente, mira, hay gente, en las personalidades ya sabemos que hay personas que son más dominantes, que llevan, digamos, y hay gente que son menos dominantes y se dejan llevar. Y todo fluye perfectamente, ¿no? Eso quiere decir que la persona que es menos dominante y se deja llevar, pues es como fluye más y también es más manipulable. Hablo Ese en es el buen otro- sentido de la otra palabra, área. ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Yo siempre decía, ¿no? Con temas de parejas pasadas y tal, si tú tienes esa capacidad de guiar, por no decir manipular, ¿vale? Guiar de manera positiva está guay, pero porque la persona que va a ser la víctima, digamos, de tu guiado, pues va a ir por un buen camino. El problema es cuando tú tienes esa capacidad de guiar y no lo haces de manera positiva o no con un fondo realmente positivo, pues al final el que se deja llevar siempre, tú, ¿no? Como que lo vas encauzando. Entonces, creo que entran también factores de personas, de ruido externo, que empiezan como a alimentar otras voces, que eso ya está en tu cabeza, ¿eh? Yo no culpo Sí. que uno no lo tenga, No, por supuesto. pero sí, totalmente. que empieza como a alimentar ese ruido y entonces empieza como a hacerte cambiar de... Y a veces no es falta de comunicación contigo, sino No. que empiezas a ver, yo creo que sobre todo cuando empieza a crecer la abundancia, ¿no? En mi caso sí que pasó eso, por ejemplo, cuando tú ves que una empresa va como un tiro y empiezas a facturar una cantidad y tal, ahí yo creo que se demuestra, es como en los momentos de crisis que tú comentabas antes o en los momentos de superabundancia se demuestra realmente quién Cómo es es el la amigo, persona. cómo es la persona, quién es el jefe, cómo es esa persona en su esencia más íntima, más real. Y entonces, cuando hay dinero de por medio, Pero me ojo, tenga en la matizo, olla. matizo. Porque Matiza. no me gusta que la gente hable mal del dinero, que es mi mejor amigo. No, es mi mejor amigo, pero se El sacan dinero las verdades. potencia Lo que los era. rasgos de la persona, Totalmente. para bien y para mal. Por eso, cuando estamos aquí, Totalmente. potencia unos rasgos y cuando estamos aquí, Lo que potencia pasa que eso otros. es lo que yo comentaba del contexto, que cuando tú eres una amistad, no se dan a lo mejor ese tipo de contextos. Nunca y- llegas a ver esa verdadera... Y cuando entras en un negocio, ahí surgen otras cosas y a lo mejor ahí ya no estás tan alineado por esos pensamientos Exacto. que tienes sobre el dinero, por esa Exacto. parte del ego, por lo que sea. Porque nunca te has visto en ese momento. Exacto, ¿no? A nivel amistad no has compartido ese tipo de cosas y, ¿Y por creéis lo tanto, que entra, porque estamos focalizando un poco, ¿no? Sobre todo en amistades, en hacer sociedades con amistades? ¿Creéis que entra en el juego o tenéis cerca casos de amigas que dices, sí, está muy guay, mis amigas se alegran perfectamente de que a mí me vaya bien, igual que yo me alegro de que a ellas les vaya bien, pero ¿creéis que entra un poco en juego el yo quiero que te vaya bien mientras no me sobrepases? Bueno, yo creo que es una base del ser humano, es como, lamentablemente, por muy buenas personas que seamos, tenemos ese pequeño puntito en el de, ¿y qué está haciendo esta para que le vaya tan bien? No sé si no quiero que te vaya yo tan si son mejor amigas que a de mí. verdad no siento Yo también eso, lo pienso. Sí. Yo sí Bueno, soy- yo sí. creo que a veces Pero es una te haces emoción incontrolable, ¿eh? Exacto, te haces la cuestión. Otra cosa es que luego digas, que me cuente lo que está haciendo, que yo quiero hacer lo mismo, porque Claro. quiero estar igual que ella. Otra Bien, cosa es verlo con en otras ganas. Yo personas, creo- pero yo tengo pocas amigas, de verdad, ya está, o sea, tengo porque sí, pero yo las que tengo creo que se alegran perfectamente Sí, de pero mi ahí entro a situación y al matizar, revés. claro, yo entro a matizar, o sea, de verdad yo creo que hay gente que se alegra genuinamente, pero lo que no sabe es gestionar su frustración por ver que tú estás creciendo más que esa persona. Y de verdad que, porque yo siempre digo, quiero dar oportunidad. Hay gente Yo envidiosa creo que habrá de todo, al y final. la que Sí, es, hay claro, de todo. la que hay gente que es envidiosa y fin, ya está. Porque al esa es su final condición. está es bien así. contigo mientras tú estés como por debajito y guay, todo Sí. pero es verdad que hay gente que es claro, amiga de gente verdad y así. tal, pero que luego todo viene de las heridas de la infancia, de las creencias que tengamos, que cuando brillas un poco más no saben gestionar que la eclipses.
y no es que te hagan nada malo, no hablamos de eso, pero tú ya empiezas a sentir que ya no sale Lo nada notas- tan la notas genuinamente, diferente, la claro. notas diferente. Y eso puede ocurrir teniendo una sociedad con esa persona o no teniendo, O no da teniendo. igual, pero nos centramos en el punto de las sociedades, ¿no? Que entran como, ahí entran en juego los conflictos de intereses, de... Es que imagínate, perdóname, que No, sí. porque al hilo de lo que estás diciendo, imagínate que en una sociedad sois dos amigas, una es la voz cantante porque su personalidad es esa, Exacto. y su parte es las ventas, la parte comercial, la parte de relación con el cliente, etcétera, etcétera. Y la otra es más tímida, más cerradita, más ¿se dice? Introvertida. Gracias. Introvertida. Entonces, pero llega un momento que esa otra, que antes era tan introvertida y que estaba haciendo un área de trabajo de producción Más interna, ejecutora, ¿no? más ejecutora, empieza a tener un poco de celos de ¿por De- qué de ella ese brillo, pero está ese brillo. brillando tanto cara a los demás? Esto pasa. Pero pasa, yo creo que es inconscientemente primero, y que luego ya, si tú permites que eso avance... Eso es lo que te iba a decir, es cuestión de decidir, tengo esta emoción, pero primero tiene que ser consciente de que tiene esa Claro, emoción y claro. que no es buena para ella. Claro. Tengo esta emoción, ¿qué hago? ¿La alimento en positivo? O sea, ¿la entiendo, quiero entenderla, la asumo y lo trabajo para mí internamente? ¿O alimento lo que no es Claro. positivo? Que es, empiezas en la comparación, en por qué ella y yo no, por qué le están haciendo caso y a mí no, cuando tú no reconoces que tú eres introvertida. Exacto, exacto. Y ahí es donde entra la parte de la comunicación, que para mí es tan importante, ¿vale? Porque en ese punto, pues oye, te sientas y dices, oye, socia, me siento así, estoy pasando esto, ¿qué pasa? ¿Qué vemos? ¿Qué hablamos? Ya. Y la comunicación es que siempre Es para mí es fundamental, la base es de todo. fundamental. Es la base, pero es verdad que volvemos también a que tienes que ser consciente. Entonces Sí, hay gente es verdad. que tiene que hacer un trabajo personal y no echar, porque la gente por norma echa balones fuera, entonces siempre es culpa del otro. Entonces hay que asumir que no es echar culpa o no, ni buscar responsables, sino decir, me estoy sintiendo así y lo quiero compartir. Entonces, bueno, yo creo que es un trabajo de varias partes, en plan... Si Hay que alguien hacer es el trabajo introvertido, interno que no total. vas a saber, no vas a ver poner sobre la mesa el problema o decir me siento así, pero también el otro estar pendiente y decir, oye, veo que no fluye la cosa, ¿te pasa algo? ¿Quieres que hablemos? Y yo Sí, veo por los dos lados. saludable, totalmente. Jessie, desde el tema de las asesorías, cada cierto tiempo sentarse y decir, bueno, vamos a hacer, yo qué sé, cada 6 meses, vamos a poner sobre la mesa cómo estamos a nivel personal, cómo estamos a nivel empresa. Nuestros objetivos siguen estando alineados, Exacto. no sé, algo así yo creo que sería interesante. Me parece súper Me parece interesante hasta para las parejas. Es que, Sí. es que además en las asesorías fiscales vemos muchas veces que hay hermanos que se llevan muy bien hasta que muere el padre o la madre y les dejan una herencia y ahí empiezan los problemas, ¿no? ya. Entonces, teniendo en cuenta que hasta los hermanos Enemista. voy a dejar el Bien. mío, chicos. voy a dejar el mío. Se molestan, se enfadan. No, llegan incluso a pelearse, a Enemistarse, nivel sí. enemistarse, esa era la palabra que buscaba. Y puede llegar a ser tan fuerte eso que está claro que en una sociedad hay que poner las reglas desde el principio. Y creo que ese sería uno de los tips Venga. clave que tenemos que dar. Pues sí. Poner esas reglas, esos límites, esos roles, Esos marcar roles. muy bien ¿Quién el es rol de quién cada uno, dentro del... porque además para eso cada uno tiene que tener un rol en Claro. una sociedad o en Claro. un proyecto. Y siendo conscientes que con el tiempo pueden cambiar. porque Pueden cambiar, crecemos y Seguimos evolucionamos. evolucionando, claro que Pero sí. ¿qué sentido tiene, por ejemplo, no si aportamos las dos lo mismo? No tiene ningún Es que sentido. eso no tendría, porque para eso pues lo hago yo sola, ¿no? Efectivamente. Aquí se trata de que cada una pueda tener su rol porque es de donde mejor va a aportar. Claro, sumas, es un plus De a la nuevo lo sociedad. importante de conocerse y de reconocerse y de... Pero bueno, yo creo que también estamos en un punto vital donde ya eres muy selectivo con las personas. sí. Yo creo que todos cometemos errores de juventud por la impulsividad, la inexperiencia, la emoción de, ay, voy a hacer un negocio La ilusión con mi que te amiga creas, sí. y va a estar genial, y luego te vas dando cuenta porque es lo que hablamos, o sea, desde fuera, tomando algo, el proyecto es maravilloso, pero luego entras en el proyecto y hay que superar cositas, hay momentos donde te van a poner a un estado, ¿no?, de límite, y tú tienes que ir aprendiendo con esa historia. Entonces, claro, en nuestras edades ya lo tenemos como muy claro, en plan, yo siempre he dicho, por ejemplo, yo he tenido sociedad con mi hermana y siempre decía, es que antes de pelearme con mi hermana le doy una pata a la sociedad. Totalmente. Es decir, que se lo quede, o sea, prefiero perder dinero. Claro. Yo, claro, luego cada uno ahí trabaja. Decíais, ¿no?, una vez que hablábamos, deberíamos incluso poner, ¿qué pasa si en la sociedad si nos enfadamos? O sea, ¿qué pasaría con la sociedad? Imagínate nosotras que somos Sí. vaya 3 podcasts,
Si de repente alguna se enfada, dejaríamos de ser Vaya 3 Podcast. Habría, primero de todo, cambiar el título. Sí, cambiaríamos el nombre. Sería Vaya 2 o Vaya tú. ¿No? Menuda Vaya, tú. vaya desgracia. Pero yo creo que aquí juega mucho que nosotras, por ejemplo, ayer estamos siempre con la broma y que al final sabemos ironizar. Tenemos ya esa madurez de, oye, eso no quita que nos podamos molestar, porque siempre claro. hay algún comentario desafortunado. Y porque o somos Pero me humanos, yo encuentro creo bien, y no me confío sienta. que lo hablaríamos, Claro. ¿no? Que por ahí de nuevo es lo importante. Es que somos humanas, o sea, no somos robots perfectos, no somos inteligencia artificial, o sea, somos personas humanas que tenemos días, tenemos Procesos hormonales. procesos hormonales, tenemos cosas que nos pasan en la vida. Entonces, no todos los días tengo el mismo humor, no todos los días tengo las mismas ganas de ver a mi amiga espitosa, como esta mañana. No, sí, está bien. Pero quiero decir, somos humanos. Entonces, lo bueno de esto es la comunicación, Claro. hablar las cosas. Y añadiría aceptarnos tal y como somos. Totalmente. Creo que esa ha sido la clave de nuestro éxito. Y aceptar a Sí. las personas que están a nuestro alrededor, tal y como son. Y si no te gusta, aléjate. Aléjate. Sí, Total. pero y además Al final- aceptar, añado con el aprendizaje que me puede aportar esta persona, porque a veces decimos que aceptas, pero tu ego sigue estando ahí. Sí, bueno, venga, trabajamos, pero luego no la soporto porque mira, no, y aquí es de repente, ¿qué me está queriendo enseñar, no? Esta actitud que a lo mejor al principio me chirría y de repente haces un poco ese trabajo interno de decir, ostras, que a lo mejor me está enseñando a ser tolerante o más flexible o menos perfeccionista. Exacto, exacto. Entonces esa sería una de las cosas, el establecer esos roles, esos límites desde un principio, incluso por escrito. Yo en el caso que estaba contando teníamos muchas cosas por escrita de qué pasa si una se pone enferma Claro. gravemente, qué pasa si una quiere irse y decide dejar la sociedad. Todo esto estaba reflejado y estaba por escrito. Que nunca pasó luego nada de esto, pero oye, eso son sentar unas bases, ese sería uno. Otro sería qué pensáis sobre definir espacios entre lo personal y lo profesional. Importantísimo. Totalmente, o sea, si yo al final me voy a tomar unas copas con la que es mi socia y me voy a descualquierar, como dice una amiga por ahí. El buen descualificador que se buen descualifica. descualificador será. Entonces, lo que tengo que tener claro es que ese es el momento personal. En el momento Y no se habla de profesional. trabajo, Y no se habla de y- trabajo y tal. exactamente, Y el en momento plan- profesional es el momento profesional. Entonces, saber diferenciar eso. que Y a veces- darle espacio Sí, a las claro. dos cosas. Bueno, y reconocer yo creo también importante que hay que probar en la vida y que Sí. no por eso tenemos que entrar en rechazo, no quiero hacer nada a medias, No. porque hasta lo peor que te ha podido pasar, Jessie, yo creo, Para ¿no? mí ha sido una ha traído experiencia. un aprendizaje, Un aprendizaje y un crecimiento brutal. A y no nivel das las gracias interno. sobre lo que ha cada pasado, día de mi vida, gracias universo, como sabes. Sí, porque sí. al final, a lo mejor, esto precisamente es el resultado Esto de y aquella mala y experiencia, ¿no? muchísimas cosas más positivas que me han ido pasando a lo largo del tiempo y que doy gracias cada día porque realmente me he dado cuenta que viene por la experiencia que tuve, el aprendizaje y la madurez que me dio eso. O sea que doy gracias. Incluso cuando yo me fui de la asesoría fiscal, también me pasó algo con una persona allí que yo hoy le doy las gracias a esa persona porque yo me fui por esa persona. O sea, terminé yéndome y dejando a mi jefa de 23 años con todo mi dolor porque yo ya no podía con una situación, era insostenible. Pero después cuando salí de ahí dije, estoy haciendo lo que quiero Te abrió hacer. a otro mundo Claro. que... Me abrió las Y es que la puertas vida nos saca a sacudidas de donde no de tenemos donde- que estar. y o de donde ya hemos estado y hemos aprendido la lección. Ya se ha cumplido esa etapa. Y ya Exacto. a empujones vete a otro sitio. Exacto. Claro Exactamente. que sí. Si no te vas tú solo, Sí. te empujan. Y Sí. a mí me empujó en esta segunda. La primera me fui sola, pero en la segunda ocasión me empujó y fue maravilloso. O sea, gracias, de verdad, una pasada. Bueno, ¿qué, chicas? Nada, ¿Terminamos? que si tenéis que hacer sociedades y colaborar con la gente, porque además nos potenciamos las unas a las otras, Totalmente. adelante, pero que podemos ahorraros algún discusillo que otro si cogéis algunos de estos tips Sí. y dejáis muy, Muy muy claro claro. inicialmente eso, y lo del reseteo cada cierto tiempo para valorar si estamos yendo en la misma dirección, yo creo que también es importante. Siempre la Pues nos comunicación quedamos- base, roles y el reseteo. Me Nos parece quedamos súper. con eso, que nos cuenten si han tenido alguna experiencia positiva, superimportante. negativa, de cualquier tipo, con Contarnos, sociedades. que el cotilleo nos puede contar. Siempre nos encanta. El Que nos lo piqui-piqui. dejen, que nos lo dejen El por piqui-piqui. comentarios y nos vemos en la próxima. Chao, Chao. chao. Vaya, vaya.